a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Damos la bienvenida en esta ocasión al profesor Wilmer Zuleta, que siempre nos acompaña. Hoy tenemos la grata compañía del profesor John Freddy Arboleda, uno de los coautores y auxiliar principal de la investigación del libro que lleva el mismo nombre de este programa. Y también nos acompaña Mateo Montoya, estudiante de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Junto con ellos, quien les habla, Mauricio Montoya. Hoy continuaremos contando un poco esta historia que hemos venido desarrollando sobre el tema del conflicto colombiano. En ocasiones anteriores ya veníamos un poco mostrando no solo los escenarios geográficos, los impactos sobre la población y los territorios que de alguna manera los conflictos de los años 30 y 40 venían generando, sino que también empezábamos a mirar en el espectro los distintos actores que emergían: el Estado, las Fuerzas Armadas, de alguna manera ya esas guerrillas liberales y también las guerrillas comunistas que en distintos territorios venían de alguna manera haciéndose protagonistas. Hoy tenemos dos cuestiones para resolver bastante interesantes. La primera de ellas tiene que ver con otro de los actores del conflicto, aquellos que por ese tiempo se denominaban chulavitas y pájaros, y también vamos a acercarnos un poco a los últimos años de ese dominio conservador, lo que el profesor Alfredo Iriarte en algunas de sus obras llama el quinquenio conservador, entre 1949, el cierre del gobierno de Mariano Ospina Pérez, y 1950 y 1953, el gobierno de Laureano Gómez. Entremos pues en materia hoy un poco acercándonos a esa primera problemática, sobre el asunto de los chulavitas y los pájaros. Para ello le damos la palabra al profesor John Freddy Arboleda, además la bienvenida. Profe, cuéntenos un poco sobre esa historia de lo que significó este movimiento que se denominó los chulavitas. Bueno, primero hay que aclarar ese término de chulavitas. Chulavita es una vereda que se encuentra ubicada en el municipio de Boavita, en el departamento de Boyacá. Digamos que esta siempre fue una región más bien de una tendencia conservadora. Una tendencia conservadora que venía ya marcada desde la Guerra de los 1000 días y donde digamos que la mayoría de habitantes eran militantes del Partido Conservador. Lo que va a suceder con los chulavitas es que cuando se produce la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 48, el que era gobernador en ese momento de Boyacá, el señor José María Villarreal, a raíz de información que tenía él de una serie de hechos violentos que venían presentando no solamente en Bogotá por parte de los liberales que en ese momento estaban protestando de una forma violenta por la muerte de Gaitán, decide en compañía también de un cura de la localidad y un sargento, deciden reunir un grupo de seguidores conservadores, algunos que estaban en las cárceles, otros que estaban a punto de cumplir su edad para prestar el servicio militar, y deciden armarlos para enfrentar lo que ellos en ese momento veían como una amenaza frente a los ataques de los militantes liberales. Muy bien, profe. Además es curioso empezar a encontrar en los referentes de la literatura cómo se empieza a describir ese accionar de estos chulavitas. Quiero leer aquí un fragmento de un cuento de Próspero Morales Pradilla, en donde ya algo se dice de ese accionar de este grupo chulavita que usted muy bien nos viene definiendo. Dice Próspero Morales Pradilla: en pocos meses los chulavitas borraron la paz. Eran una mancha de miedo que se había apoderado de los picachos y de los valles de la Sierra Nevada de Chita, hasta las orillas del río Suárez, inventando unas ideas que no estaban en ningún libro, pero se acomodaban a las necesidades de matar gente sin dialogar con el diablo, que vestía trapos rojos y se empeñaba en decir que el infierno está en la tierra. Los chulavitas brotaron como los espinos y se desparramaron por todas partes, envenenando ríos, secando árboles, quemando ranchos, rompiendo montañas, mutilando mujeres y produciendo cadáveres. Un fragmento que recrea un poco ese accionar de los movimientos chulavitas. Profe, ¿cómo puede seguir esta historia de este movimiento que se sigue ya empoderando en distintos territorios de la nación? Bueno, antes de responderle eso, quiero comentar algo. Uno leyendo un libro recomendado para entender el origen del tema de los chulavitas y de los pájaros, que en un momento vamos a hablar, está el libro de los años del tropel.
se llama Los años del tropel de Alfredo Molano. En ese texto se especifican, digamos, algunos orígenes y digamos como otras versiones alternativas sobre ese fenómeno de los chulavitas, donde se cuenta que de todas maneras, es decir, esa violencia que ellos van a ejercer ya tenía unos antecedentes y tenía unos antecedentes marcados desde 1930 cuando Olaya Herrera se posesiona como presidente, porque hasta ese momento se había presentado lo que llamaban la hegemonía conservadora. En esa hegemonía conservadora, luego entonces llega Olaya a la presidencia y en muchas regiones, como por ejemplo en Boyacá, en Santander y en Boyacá, se va a ejercer una persecución por parte de los liberales a los conservadores. Digamos que va a ser un momento en donde algunos militantes del Partido Conservador se van a armar para defenderse de ese ataque de los liberales. Es decir, a partir de ahí ya empieza una situación de resentimiento. En esta versión que estamos contando de Alfredo Molano, los conservadores van a decir que en un momento determinado pudieron controlar a estos liberales. ¿Qué va a pasar? Va a decir, tuvimos paz o se tuvo paz hasta 1948, ya pues con lo que estamos contando pues a partir de la muerte de Gaitán, cuando digamos el ambiente se vuelve a agitar, se vuelve a revolver. Continuando, hay que decir de que estos chulavitas, este ejército pues que habíamos hablado pues ahorita que había conformado pues el gobernador, un sargento y un cura, se va a extender, o sea, prontamente ese ejército va a ser enviado no solamente a Bogotá, sino que va a ser enviado a los llanos orientales, donde se va a generar una situación de violencia, una persecución contra los grupos liberales. Incluso cuando más adelante se van a formar las guerrillas liberales, que es un tema que no sé si ya se habrá hablado, la confrontación va a llegar pues a unos límites y a unos puntos bastante extremos. Tenemos aquí entonces algunos de esos términos que van teniendo importancia en todo el contexto del conflicto colombiano. Los chulavitas se enfrentan a la chusma, a esos cachiporros, que en realidad pues así se denominaba despectivamente a los liberales, y los liberales pues los llamaban despectivamente chulavos o pájaros, como también luego se van a llamar, pero también recuerden que por esta época se está hablando de la Popol, la famosa policía política, de alguna manera pues también jugaba de parte de la línea oficial. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Hernán Santa Cruz, un hombre que cuenta un poco su experiencia de cómo los chulavitas llegaron hasta Mompox. Así como decía el profesor John Freddy Arboleda, pues este fenómeno de los chulavitas se va expandiendo de una manera que se va regando no solo en Boyacá, Cundinamarca, en los llanos orientales, sino que llega a distintos territorios del país. Escuchemos este fragmento. La violencia llegó a Mompox por parte de la policía, que en esa época se llamaban los chulavitas, que iban persiguiendo a los amigos de Gaitán. Y entre ellos pues cayeron algunos parientes míos que hoy todavía está vivo. Ahí vive una persona de esas que yo la recuerdo mucho, que se llama Olga Peñas, de Tres Palacios. Recuerdo mucho la imagen que vi de dos muertos asesinados por la cuestión de unas elecciones que se habían hecho y que por ser liberales, ¿no? Entonces los chulavitas, todos conservadores, porque era la época del gobierno de Ospina Pérez, del presidente conservador, y afortunadamente eso fue un episodio muy corto, porque después, ya por allá, teniendo yo como los 14 años, pues ya no había esa violencia que hizo tanto daño a Mompox. Escuchábamos entonces las palabras de Hernán Santa Cruz hablando un poco sobre lo que significó ese papel de los chulavitas. Profe John Freddy, demos algunos elementos prácticos ya fáciles de entender para nuestros oyentes sobre algunas de esas acciones de los chulavitas y así poder dar un poco ese paso hacia la transformación de estos en otros ejes como lo que fueron después los pájaros. Dos asuntos rápidamente. Vea, uno, hay una acción bastante, digamos, compleja que se va a presentar el 6 de septiembre de 1952 en Bogotá, cuando los chulavitas incendian y atacan las sedes de los periódicos liberales del Espectador y del Tiempo. Pero no quedando contentos con eso, pues también van a atacar las casas de los dirigentes liberales Alfonso López y Carlos Lleras. Incluso estos dos últimos pues van a tener que exiliarse del país. Lo otro también que quería comentar es que, por ejemplo, en algunas zonas donde estuvieron los chulavitas y donde lograron imponer su poder, su hegemonía, digamos que hacían que
digamos, las personas de militancia liberal tuvieran prácticamente que renunciar a mostrarse en público como liberales. O sea, la idea era que se quedaran callados, incluso en algunos lugares fueron desplazados. Primero, o sea, se les advertía y posteriormente, si ellos no querían salir, pues entonces finalmente pues se hacía, digamos, una especie de destierro, desplazamiento para ellos. Bueno, con esto un poco también vamos entendiendo ese papel de este actor, pero a la par vemos cómo hay una transformación de estos movimientos que sin desaparecer tienen como una mutación, una metamorfosis, y trasladándose geográficamente hacia el Valle del Cauca, específicamente en Tuluá, encontramos también otra figuración, una metamorfosis de estos movimientos, y aparecen allí un grupo conocido como los pájaros, apelativo dado sobre todo por el comportamiento rápido que tenían estos personajes en sus acciones violentas al intimidar también a campesinos liberales. Profesor Wilmer, cuéntenos un poco sobre ese papel, quiénes eran los pájaros y algunas de esas figuras relevantes y su accionar también en este marco del conflicto. Los pájaros representaban una fuerza extremista que pretendían eliminar cualquier oposición, particularmente de los liberales gaitanistas, porque es muy diferente el liberal gaitanista al liberal oligarca de otras facciones del liberalismo. Y particularmente se hace una figura retórica sinécdoque para crearle el nombre de pájaro, porque es reducir a la velocidad de la acción, como decía el profesor Mauricio, lo que sería asesinar rápidamente a los enemigos, y por eso había uno que le decían el cóndor, porque era mucho más rápido que los pájaros normales. León María Lozano, que le decían precisamente el cóndor por su velocidad para asesinar a los liberales. Entre esas grandes acciones que cometieron estos pájaros, podemos citar esas atroces masacres de Betania y Ceilán en el Valle del Cauca, de las que ya habíamos hecho mención en programas anteriores, pero también quiero hacer aquí mención a algunos de esos apodos, que así como en su momento hablamos de Guadalupe Salcedo en las guerrillas liberales, pues aquí también aparecen una gran cantidad de figuras asociadas a los pájaros y a los chulavitas que tenían apodos bastante curiosos: pájaro azul, pájaro verde, pájaro negro, lamparilla, bola de nieve, el patillón, el vampiro, el loco, el indio, galope, el pollo, cabeza de huevo, sorpresas y otros muchos más de estos personajes que se cuentan en varias de las crónicas de la violencia, que de alguna manera hicieron la contraparte a las guerrillas liberales. ¿Cuál fue el papel de esos pájaros en relación con el gobierno? Porque se acusó también al gobierno, incluso al de Rojas Pinilla, de tener relaciones con León María Lozano, ese hombre que usted ya muy bien llamaba el Cóndor y que Álvarez Gardiazabal inmortaliza en su obra Cóndores no entierran todos los días. Sí, precisamente cuando Rojas Pinilla gobernó se les indicó de tener relación con los pájaros, y también por su relación con grupos que inicialmente eran conservadores, porque Rojas Pinilla al principio era ospinista, entonces también por ese pasado se le asoció, e igualmente también porque había una ideología que era anticomunista, y como los gobiernos conservadores también eran anticomunistas, como Laureano Gómez y cuando estaba Urdaneta reemplazándolo, y por eso eran estructuras de cierta manera paramilitares y se buscaba ese vínculo siempre desde el apoyo. Y por último, por el tema de la policía, porque no era una policía nacional como la de ahora, sino que era una policía política marcadamente antichusmera o antigaitanista. Ese tipo de referencias también están muy bien marcadas en la literatura, y hay un poema que compila el profesor Villanueva en una de sus obras, donde habla de poemas y corridos dedicados a esta época de la violencia, que hemos llamado de la violencia con mayúscula, un poema de Eduardo Mantilla Trejos que titula El Chulavita y el pájaro. Quiero leer un fragmento para que un poco se vea la recreación de estas imágenes. El chulavita es rechoncho, y si usted quiere pequeño, pero de huella y de estripa, sin sentir remordimientos. El chulavita y el pájaro son aliados del gobierno, amedrentan al contrario para robarle el sustento, y sin piedad asesinan a quien se oponga al deseo del político injurioso o el gamonal avariento. Los chulavitas disparan por simple divertimento,
y cargan escapularios de Cristo Rey en el pecho. El chulavita es cobarde, componedor y maléfico. Bruto, dice García Márquez, insano Mejía Vallejo, pues sabe bien que una rancha es presa fácil del fuego. Con ese fragmento un poco mostramos este fenómeno, este otro actor que también empieza a emerger dentro del marco del conflicto colombiano y que no desaparece del todo, porque como decíamos, está tanto durante el gobierno de Mariano Ospina como durante el gobierno de Laureano Gómez y posteriormente el gobierno de Rojas Pinilla. Con eso un poco nos trasladamos hacia ese otro acontecimiento o esa otra inquietud que planteábamos al inicio del programa sobre ese quinquenio conservador. Ese quinquenio conservador que fue infausto para figuras como Alfredo Iriarte, que en su obra La historia en contravía, un poco, podríamos decir, despotrica de estos gobiernos de Ospina y Laureano Gómez, y que tal vez entre uno de sus primeros elementos importantes menciona cómo todo este conflicto entre chulavitas, guerrillas liberales, entre liberales y conservadores, llevó incluso a que se creara en aquella época un salvoconducto que debían llevar específicamente los conservadores y que quien no lo poseía de alguna manera se convertía en objetivo militar. Ese salvoconducto decía algo así como: el portador del presente documento, con cédula de ciudadanía número X, ha jurado no pertenecer al Partido Liberal y por lo tanto debe ser respetado en su vida, honra y bienes por todos los agentes de la autoridad ante quienes se identifique. Claramente esos agentes de la autoridad pues no solamente eran las Fuerzas Armadas, sino también los chulavitas, la Popol, los pájaros y todos estos grupos que de alguna manera tenían una afiliación con el gobierno. Esa transición entre 1949 y 1950 nos deja un gobierno final de Ospina Pérez que cierra ese último año con algunos problemas, ¿no? Ya alguna vez decíamos aquí en uno de nuestros programas anteriores que se cierra con ese tema del decreto que de alguna manera trata de bloquear económicamente a los llanos orientales, pero también con acciones políticas como el cierre del Congreso. ¿Qué podemos contar ahí, Wilmer? ¿Qué pasó en ese último año tan tormentoso de Mariano Ospina antes de la transición al gobierno de Laureano Gómez? En ese año se dieron unos cambios que definitivamente postulaban a una oligarquía conservadora y en donde se estaban ya viendo los brotes de violencia tras la muerte de Gaitán, y había una gran preocupación porque en ese momento pesaba mucho la hipótesis de la responsabilidad de los soviéticos en la muerte de Gaitán, porque esa hipótesis se asociaba mucho con el estudiante Fidel Castro, pues que en ese momento no era tan peligroso, pero solamente por asociarlo al país de la Unión Soviética, Colombia rompe relaciones con la Unión Soviética tras la muerte de Gaitán, y esto hace que se empiece a definir a Laureano Gómez como el candidato presidente perfecto para ser pro-norteamericano y antisoviético, y así tratar de mantener en el poder lo que es la ideología conservadora. Claro, vamos a escuchar ahora un fragmento de unas palabras del presidente Mariano Ospina Pérez, que en 1947 se refiere a un aniversario más de la muerte de Simón Bolívar. Ninguna página me ha conmovido tanto en la historia de Colombia como el relato de aquella escena dolorosa cumplida hace 117 años en San Pedro Alejandrino, y cuya socrática grandeza ha ejercido particular influjo en mi vida por la doctrina fecunda de concordia nacional que con acentos de solemnidad melancólica proclamó el padre de la patria al rendir su último aliento. Después de una carrera fulgurante en que su corcel guerrero midió casi toda el área del continente americano, liquidando viejas iniquidades, fundando patrias, creando una conciencia jurídica que más tarde había de servir para establecer sobre las bases firmes e inconmovibles del derecho y de la justicia la solidaridad continental, llegó al final de su gloriosa existencia, clamando contra la esterilidad de los odios y predicando un evangelio de amor y de concordia como la única fórmula posible para aglutinar voluntades en una empresa colectiva de ambiciosos alcances. Yo no puedo menos de invitar esta tarde
a mis compatriotas de todos los partidos y clases a formular como supremo homenaje al Libertador en este nuevo aniversario de su muerte la promesa de realizar serena y valerosamente en los diversos aspectos de la vida nacional el deseo consignado por el genio en su testamento político de sacrificar los resentimientos que nos dividen para que se establezca la indispensable concordia entre los colombianos y se consolide la unión en el servicio de la patria. Escuchábamos entonces ahí esas palabras de Mariano Ospina, y vale decir también que cerrando su gobierno, pues no solamente utiliza actitudes autocráticas como la de cerrar el Congreso, sino que además, recuerden ustedes que es asesinado Vicente Echandía, el hermano de Darío Echandía, que iba a ser posiblemente el candidato presidencial del Partido Liberal. Por ende, esa candidatura presidencial queda casi que desierta y se hacen unas elecciones atípicas en las que solo hay un candidato, que es Laureano Gómez, y que gana la candidatura a la presidencia y llega a posicionarse en 1950. Y llega en un contexto bastante particular, ese contexto incluso internacional que enmarca lo que fue la guerra de Corea, o esos inicios de la guerra de Corea, para muchos tal vez uno de los primeros conflictos en los que se enmarca la Guerra Fría. Mateo, contanos un poco ese papel de ese conflicto de la Guerra de Corea en relación con todo este contexto del conflicto colombiano que venimos mencionando. Sí, Mauricio, mira, para finales de 1950, el presidente Laureano Gómez decreta la creación del Batallón Colombia. No tuvo ninguna contraposición política, por lo que hablabas del que el Congreso había sido cerrado un año antes. Entonces, este batallón funcionó entre 1951 a 1954 y tuvo alrededor de 5.100 soldados, de los que murieron aproximadamente 170. Uno de los factores decisivos para la participación de Colombia en este conflicto fue que se veía la posibilidad de que las fuerzas militares adquirieran experiencia de combate para poder tener mejores resultados en cuanto a la violencia que se evidenciaba dentro del país. También fue una oportunidad para que los combatientes colombianos tuvieran acceso a tecnologías de guerra de último momento que no eran muy comunes dentro del territorio colombiano, y también hubo una intención desde el presidente Laureano Gómez de mejorar las relaciones con Estados Unidos para poder recibir de esa manera armamento, aviones y barcos para combatir pues la grave situación dentro del país. Muy interesante esos asuntos, porque de alguna manera, como muy bien lo decías, se empieza a tener la experiencia de lo que luego las tropas tendrán que enfrentar cuando se vean frente a frente contra los movimientos guerrilleros en el territorio. Vale decir también aquí que Laureano Gómez pues fue un personaje bastante controversial, amado por muchos, odiado por otros. De alguna manera también podemos decir que figuras como Jorge Salamea dedicaron desde el exilio en Argentina un texto bastante particular, El Gran Burundá ha muerto, en el que Salamea pues hace una crítica a cualquier régimen autoritario o del terror, pero que claramente era una alusión directa al gobierno de Laureano Gómez. Claro que así también hay otros como Raimundo Emiliani y Horacio Gómez Aristizábal, quienes en sus obras, particularmente Laureano el Grande y el tormentoso Laureano Gómez, pues defienden y hacen apología de la obra política de este personaje. Vamos a escuchar unas palabras, un fragmento de Laureano Gómez en 1950, cuando se refiere a Antonio Nariño. Escuchemos. Al evocar la memoria de Antonio Nariño, queremos hacer un nuevo acto de fe en los principios que han formado nuestra nacionalidad y que constituyeron la fuerza motriz de la gesta emancipadora. El precursor inició su prolongado sacrificio cuando las posibilidades materiales de su empresa solo permitían vislumbrar sufrimientos y fracasos. Pero su espíritu no decayó jamás, ni siquiera luego, al padecer la ingratitud de quienes gozaban de esa libertad a la que él había inmolado sus mejores energías. Por la constancia de su voluntad y por el sentido ejemplar de su vida abnegada, Nariño es un personaje de la historia americana. Y aquellos principios que iluminaron el alma del precursor y no eran una simple condescendencia a los caprichos innovadores de la época,
sino una revitalización de las normas eternas del derecho natural, han llegado a imponerse en nuestro hemisferio y a constituir el reducto ideológico en que se defiende la civilización occidental. Ni los padecimientos, ni las derrotas de los días iniciales fueron estériles. Escuchábamos ahí entonces a Laureano Gómez haciendo alusión al gran Antonio Nariño. Wilmer, ¿cómo podemos también entender esa figura autoritaria de Laureano Gómez? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Es muy interesante la biografía de Laureano Gómez porque él le hizo la vida imposible, por ejemplo, al presidente Marco Fidel Suárez, y al final lo hizo salir del poder. También fue amigo de López Pumarejo y luego enemigo. Entonces era un tipo muy temperamental, ultracatólico, ultraconservador, pro norteamericano, y por eso se convirtió en un prototipo conservador y en un estereotipo que es muy mal visto por los liberales y por los de la izquierda. Claro, incluso vale recordar aquí que en octubre de 1951, Laureano Gómez, debido a una afección cardíaca, debe dejar el poder y entregárselo de alguna manera a Roberto Urdaneta Arbeláez, pero como se dice hoy coloquialmente, pues el poder detrás de Roberto pues siempre fue Laureano Gómez. No se tomaba una decisión sin que Laureano Gómez estuviera o no de acuerdo. Por ejemplo, en ese famoso enfrentamiento que tendría con Carlos Lleras Restrepo, que desde el exilio también escribiría un texto titulado El Yo Acuso, por el cual pues Laureano Gómez dijo que quien volviera a hacer algún manifiesto de ese tipo pues sería no solamente considerado deshonra de la República, sino también considerado una apátrida. Laureano Gómez finalmente, pues luego de algunos enfrentamientos con Roberto Urdaneta y a la vez, a pesar de haber sido apoyado por gran parte de la Iglesia, en un momento empieza a ser también cuestionado por muchas de sus acciones, empieza a opacar su poder, y es allí donde en 1953 pues empiezan a sonar ya un poco los tambores militares, las botas militares que llegarán al poder. Queremos ir hoy cerrando este programa y queremos darle la palabra otra vez al profesor John Freddy Arboleda, que quiere hacernos unas recomendaciones bastante importantes también para que nuestros oyentes un poco se empapen y puedan leer más sobre este tema. Profesor John Freddy. Bueno, sí, además de este texto de Los años del tropel, de Alfredo Molano, donde pues como habíamos comentado se cuenta bastante bien acerca de los orígenes de los chulavitas y de los pájaros. También quiero recomendar otro libro que se llama El bandolerismo en el Valle del Cauca 1946-1966 del autor Johnny Delgado, porque no solamente toca pues el tema del bandolerismo como tal, sino que también va a hacer referencia pues de una manera bastante completa al tema de los pájaros y en especial pues del cóndor, pues que ya el profesor Wilmer nos había comentado. Y el otro texto donde también está también muy bien explicada la relación entre el general Rojas Pinilla y el cóndor, es el libro que llama El Jefe Supremo, de Alberto Donadio y Silvia Galvis. Con eso entonces terminamos hoy nuestro programa, en el cual tuvimos un acercamiento a estos actores y ya un poco nos vamos adentrando en esa década de los años 50 y de las transiciones en la política colombiana. Agradecemos a la Universidad Nacional por brindarnos este espacio, en el máster a Jorge Benjumea y a los profesores Wilmer Zuleta, John Freddy Arboleda y a Mateo Montoya, el estudiante de Historia, que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos en una nueva emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover